Hola, ¿qué tal, gentil comunidad del canal Visión B? El día de hoy vamos a hacer un interesante video. El gran equipo, el gran team de Visión B, que ya nos conocemos, vamos a retomar otra vez las grabaciones de videos mucho más periódicas y de temas de coyuntura. Y en esta ocasión, pues ya no los conocen ustedes muy bien. Está Aldo Sánchez aquí con Buenas nosotros. tardes. Está Jorge Verdugo Buenas tardes. y un servidor, Luis Armando Becerra, director del canal Visión B. Vamos a tratar el tema obligado, digamos, porque es un tema que está ahorita pues en todas las plataformas, en toda la coyuntura de México, que tiene que ver con la reforma judicial. Es un tema que en las últimas, si acaso 2 semanas, se ha ido a como trending topic, y pues bueno, por obvias razones, porque en realidad está simbrando la estructura de uno de los tres poderes de la Unión, en este caso de México, ¿no? Entonces, yo creo que vale bien la pena dedicarle varios minutos a platicarlo con calma. Primero les hago como una especie de resumen del operativo y ya de luego nos metemos de lleno al tema, ¿no? Lo operativo es que el día de antier y ayer, para ser más precisos, se discutió ya en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma que implica pues cambiar algunos artículos, adicionar nuevos artículos y eliminar otros para el Poder Judicial de este país. Eh, pues el antecedente viene de que en febrero pasado el presidente de la República manda una iniciativa sobre el Poder Judicial, reforma del Poder Judicial, y la Cámara de Diputados, que recién terminó el último de agosto del 2024, sacó un dictamen, digamos, planchó el acuerdo, por decirlo con esa palabra coloquial, sacó un dictamen y lo dejó listo para que la nueva Cámara entrante, a partir del 1 de septiembre del 2024, pues llevara a pleno y discutiera la reforma judicial, cosa que ya pasó en esta semana y que ya fue enviada a la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que sigue ahora? La Cámara de Senadores recibe ese dictamen, lo envía a las comisiones respectivas dentro del Senado, que en este caso es la de puntos constitucionales y la de estudios legislativos, mismas comisiones unidas que van a sacar un dictamen y que seguramente la siguiente semana se estará dando la primera lectura y luego la discusión general en el pleno de la Cámara de Senadores. Otro antecedente que es importante dar aquí es que el bloque de Morena, PT y Verde obviamente tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen 85 senadores, les faltaría uno para llegar a la mayoría calificada, que serán 86, y según ellos ya tienen ese voto conseguido, ¿no? Habría que ver Que se le ahora sobran, ¿no? qué es lo que va a pasar. Ahora, estamos suponiendo de que si van los 128 senadores el día que se va a aprobar esa reforma, ocuparían 82 senadores, 86 votos, que sería la mayoría calificada. En caso de que uno se enferme del bloque opositor, no asista, no vaya o se salga al momento de la votación, obviamente no ocupan 86, con 85 pasan. Entonces habría que ver ahí qué estrategia ellos están siguiendo para que eso suceda, ¿no? Ahora, ya en cuanto a contenido en sí mismo, de forma muy resumida, antes de dar la palabra aquí a Aldo y a Jorge, quiero decir que la reforma, pues ya leímos el documento que salió, se publicó el día de ayer. Si usted lo quiere ver, es el documento de 40 hojas que está publicado, el dictamen, enviado formalmente al Senado. Y bueno, específicamente ahí detalla todos los artículos que se van a modificar, los artículos que se van a adicionar y los artículos que se van a derogar. Pero lo esencial, ¿en qué consiste? Yo pudiera agruparlo en tres partes. La primera sería que propone cambios en lo que tiene que ver con un conflicto de intereses que existe ahorita sobre el Consejo de la Judicatura. O sea, el Consejo de la Judicatura es el órgano que existe para vigilar el actuar de los jueces. Entonces, haz de cuenta que es como el que penaliza si a un juez se extralimita o hace mal trabajo.
Pero el detalle es que ahorita existe en la legislatura actual un conflicto de intereses porque este Consejo de la Judicatura es presidido por el mismo que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este caso es la doctora Norma Piña. Ella es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es titular a la vez del Consejo de la Judicatura. Eso implica un conflicto de intereses, o sea, el vigilante no se puede vigilar a sí mismo, pues. Entonces yo creo que ahí hay y esta reforma viene a cambiar eso, o sea, nombra un órgano especial, que le llama, creo que un tribunal de disciplina de, de disciplina, un jurado de disciplina, que ese órgano es el que va a vigilar ahora a los jueces, que cualquier ciudadano va a poder meter una demanda ante ese tribunal y ese es el que va a vigilar el actuar de los jueces. Entonces yo creo que esta reforma en inicio tiene eso, que viene a quitar un conflicto de intereses. Y segundo bloque que sucede, viene a dar un manotazo sobre la mesa en lo que se refiere al ingreso, al sueldo. ¿Sí? Para decirlo de forma muy gruesa, más o menos se calcula que hay 56,000 trabajadores en el Poder Judicial, de los cuales 2,200 ganan más que el presidente. Y eso obviamente están violando la Constitución y violando las normas establecidas. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque se pueden agarrar de ciertas razones jurídicas, digamos, y ellos son doctos en eso, para poder hacer y ampararse y seguir ganando más que el presidente, aunque la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, esta reforma viene también a eliminar ese asunto porque queda con mucha claridad y que nadie puede ganar más que el presidente. Y no porque sea el presidente en sí mismo ni porque sea AMLO en este momento, sino porque es como el poder ejecutivo, es uno de los poderes, pues. Entonces yo creo que eso tiene razón para equilibrar un poco la parte de los dineros, de los ingresos de los que trabajan en los poderes. Y el último y tercer bloque que viene a cambiar esta reforma tiene que ver con la elección de jueces, que es la cereza del pastel. O sea, ahí hay mucha discusión que dar. Es más, es el punto de discordancia entre todos los bloques, la cuestión de la elección de jueces. Y eso pues lo iremos discutiendo conforme discurra la conversación en este momento, pero esas son como las tres áreas centrales que propone la reforma. Entonces, Aldo, ¿cómo ves el asunto? Pues bien, vamos entrando pues de poco a poquito. Una de las cosas que pasó también que fue noticia, que los trabajadores, los ministros, votaron para hacer paro de labores, ¿no? De los 11, 8 votaron a favor de hacer paro de labores hasta que se resuelva esto. Pero pues solo hay unos 3, pues que también son interesantes ver quiénes son esos perfiles de esos 3 que votaron en contra de hacer el paro, pues que también nos sirve para darnos cuenta que pase o no la reforma, el Poder Judicial ya está politizado. Una de las, fueron 3 ministras, una de ellas fue Lenia Batres Guadarrama, que es hermana de Martí Batres, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que llegó ahí por Morena. Tayamín Esquivel Moses es más conocida por el tema del plagio en su tesis, que se encontró que plagió parte de su tesis, además pues de que es esposa del ingeniero Río Bono, que fue un contratista muy favorito, muy escogido por los gobiernos de Andrés Manuel y de Ebrard, ¿no? Que también ahí se habla que hay un conflicto de interés por lo de los plagios, por eso no es conflicto de interés, es por mera competencia académica que no la tiene y porque está casado con un contratista pues que es beneficiado por estos gobiernos de AMLO y Marcelo Ebrard. Y finalmente Loreto Ortiz, que esta no es tan conocida, pero pues fue miembro del PT del 2012 al 2014 y luego de Morena 2014-2018. Entonces, justo estos 3 perfiles que tienen que ver con Morena fueron los que votaron en contra de hacer el paro pues de labores, ¿no? Ahora con nosotros pues un arranque de desesperación de que ya de provocar que no se aprobara la ley o que no se discutiera, pues ahí sabemos que también cerraron San Lázaro, que es el Congreso de la Unión, para que no pudieran votar los diputados, pero pues en la respuesta de los diputados, liderados por Ricardo Monreal, de Morena y Aliados, fue irse ella, se llama Magdalena Mixuque, pues ahí se reunieron en un salón, un deportivo, se sentaron y hicieron esta legislación. Pues primero eso, ver que ya el Poder Judicial ya está politizado y se ve a través de este tipo de acciones, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, primero mencionar que otra cosa importante en la ley, en la reforma, me parece importante es la cuestión de los tiempos. O sea, uno de los problemas más grandes que tiene el Poder Judicial, o el que más le afecta a la población,
podría decir yo que es el que más le afecta a la población, es el tema de los tiempos para la resolución de muchos de los casos, ¿no? Entonces, la reforma también plantea un límite a los tiempos y precisamente por eso es que se hace este tribunal de justicia disciplinaria, ¿no? Uh-huh. Para que se vigile, que se esté trabajando en los casos y que no se quedan volando por siempre y para siempre, ¿no? La otra cosa con respecto al paro, a mí me hace muchísima gracia el movimiento político, porque es paro, hago el paro de labores. Y yo digo, ¿para qué? ¿Qué ganas al respecto haciendo el paro de labores? Yo lo entendería si en este momento tuvieras a gran parte de la población a tu lado. Pero lo único que estás haciendo es desgastar tu imagen política. López Obrador, el presidente, tiene una herramienta muy poderosa en la mañanera. Entre más tiempo dura el paro, más desgaste tienes. Día a día te va a estar desgastando tu figura política. Todas las mañanas. Entre más dura el paro, entonces a mí me parece contraproducente el paro. Me parece simplemente una mala idea. Sí. Viendo las herramientas que ya tiene el presidente de México. A mi ver, fíjate que yo pienso que el Poder Judicial a lo mejor es parte de cómo ha sido conformado históricamente, ¿no? No se ha comportado como un buen ente político. O sea, para decirlo en palabras más llanas, no ha sabido hacer política en esta coyuntura. Porque coincido contigo, Jorge, o sea, no debieron haberse declarado un paro. ¿De paro de qué? O sea, es más, ellos hablan de huelga, una especie de huelga, pero para que una instancia se vaya a huelga, hay un procedimiento que marca la Ley Federal de Trabajo, no es porque nosotros queramos ponernos en huelga y ya, o sea, hay un procedimiento que se tiene que seguir. En todo caso, a lo mejor debieron de haberle llamado un periodo de brazos caídos o un periodo de trabajo forzado, o llamarle a un nombre, acuñar una frase que dijera, oye, voy a trabajar, pero inconforme, pues, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en forma resumida, en ese aspecto, el Poder Judicial no ha sabido ser un ente político y, como tú bien lo señalas, está en un proceso donde políticamente ya perdió. No, ya no tiene opciones. Eso era, ese tipo de acciones eran antes de ganarte la idea general en la población de que eres un poder que no trabaja, ineficiente o muy lento. Entonces, tienes la idea que es por donde más te pegan, que eres lento, que no trabajas. Y luego además, para justificar o para decir, déjenme trabajar, déjenme seguir como estoy. Lo que voy a hacer es, no voy a ir a trabajar. Ya no voy a trabajar porque pues... Como dice la canción, no voy a trabajar. No voy a trabajar lunes, inicio de semana, ya no trabajo ahora porque me están diciendo que no trabajo. Me parece malo y peor en este gobierno porque, repito, la herramienta de la mañanera te va a ir desgastando todos los días entre más dure el paro. Sí, por eso yo digo, coincido contigo de que no han sabido ser unos buenos políticos. Digo, a lo mejor porque provienen de un poder que nunca ha estado, que no ha necesitado, digamos, de al menos someterse al veredicto del pueblo, claro, sino que obedece a un tipo de política, un tipo, digamos, de poder, más de círculos, más de conformarse, porque sí tienen ellos ciertas formas de poder llegar a donde van, pero es a través como de círculos, como de apoyos, como de favores, como de intereses que se van confabulando para lograr ciertos puestos o ciertas cosas. Pero ahora que los destapas y que váyanse a buscar el apoyo del pueblo, pues ¿cómo? No tiene antecedentes para actuar y hacen ese tipo de cosas que salen contraproducentes. ¿A qué pueblo voy a llamar a que vengan a apoyarme? Pues, o sea, entonces, y la otra arma que está utilizando a través de la mañana el presidente exactamente es decir, oye, esto está claro y se dijo desde que se lanzó la iniciativa, los intereses, los derechos de los trabajadores, de los 56,000 que están en ese poder, no se van a ver afectados. O sea, el salario, el bolsillo, quitando esos 2,200 solamente que decía al inicio, no se van a ver afectados. Son tus derechos laborales, ¿por qué te los voy a cortar?
Yo creo que esa parte, el Poder Judicial como tal, los que tienen derecho a no estar de acuerdo, lo entiendo, pero a mi entender también reaccionaron mal o tardíamente. ¿Desde cuándo el presidente mandó la iniciativa? ¿Desde febrero de este año? Y se hablaba de esto de votar por los jueces desde el 2018. Por eso, todavía más. O sea, pero formalmente ya, desde febrero de 2024, el presidente la mandó al Congreso el documento que establece los lineamientos de cuál era su visión del poder de esa reforma. ¿Por qué se esperaron hasta último momento, los últimos 3 semanas, 4 semanas para empezar como a ver, como que yo supondría que a lo mejor no la vean venir o creían que no iba a pasar, pues. Es que ir a cerrar el Congreso de la Unión se ve como un acto puramente desesperado, pues ir a cerrar el Congreso para que no vayan a platicar los diputados es un acto que no se ve organizado, pues se ve desesperado de hacer algo para evitar que se discuta esto. A mí se me hace, siempre que veo ese tipo de políticas, me pasaba con la oposición y ahora me pasa con el Poder Judicial. Siento que de verdad nunca en 6 años no te le puedes adelantar a un movimiento al presidente. Yo creo que lo hacen ver más competente de lo que es, ¿eh? O sea, verdaderamente, nunca, en 6 años no puedes adelantarte a nada, no puedes evitar que haga nada, completamente sumiso, cuando lo haces te sale peor. Oye, pues si López Obrador está muy político, que las escuelas ya no ven a Maquiavelo, que nos ven hacia una economía moral de Obrador, porque veo que nomás los hace giras y... Ahora, ¿cómo ven ustedes los movimientos de los estudiantes? O sea, ustedes que son estudiantes, ¿cómo ven eso que salieron a marchar? ¿Cómo miran eso? Pues a mí en lo personal nunca me han gustado las marchas y menos cuando no estoy totalmente convencido, porque tampoco me gusta la radicalización de las ideas, pues el ir y gritar con pancartas que el Poder Judicial no se toca, pues eso se me hacen discursos muy reduccionistas y muy para hacer desmadre, para hacer ruido, pero poco o nada tienen que ver con realmente cambiar las bases de esta reforma, pues se me hacen más shows políticos y utilizan a los estudiantes como instrumento, pues más que una población de estudiantes informada, es ir a dar un show político y dar visibilidad a un movimiento pues que tú quieres, pero no se me hace que tengan gran peso este tipo de marchas de estudiantes. ¿Y tú, Jorge? A mí me pareció alarmante, en el caso local de aquí de la universidad, me pareció alarmante que varios estudiantes dentro de la universidad recibieron folletos para una marcha sucedida el día de ayer en contra del Poder Judicial. Y digo, a ver, ¿no sería mejor armar conversatorios con los estudiantes para informarles de esto, en lugar de ponerlos a caminar, gritando, desde la lomita hasta catedral? Se supone que tienes una base de universitarios, solo es lo que quieres conseguir, pues. Alumnos de universidad se están repartiendo aquí folletos. ¿No sería mejor instruir a esta gente que se supone que está recibiendo una formación integral a informarse de estos temas, a politizarse verdaderamente, en lugar de... Eso no es politizarse, pues ir a gritar desde lomita hasta catedral no es politizarse. No, y la mayoría de gente que va a esas marchas no sabe a qué está yendo. Y luego el argumento, no, es que si votas por los jueces se va a destruir el país, porque no sabes votar. Oye, no, es un argumento muy pobre ese. Habla por ti. Siempre hay que hablar por uno. Yo siento que siempre hay que hablar por uno mismo. Entonces, tú. Serás tú, la neta, porque de otra forma no es posible. También, pero también no hay que, o sea, también hay que hacer un ejercicio de crítica con respecto a eso, porque sí es un argumento muy cenado y podrán decir pues que es pobre o que tiene sentido, pero pues no hay que olvidar, vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica de que no fue el pueblo quien eligió a Ernesto Zedillo, no fue el pueblo quien eligió a Vicente Fox, no fue el pueblo quien eligió a Peña Nieto aquí en lo local, no fue el pueblo quien eligió a Mario López Valdés como gobernador, no fue el pueblo quien eligió a Cuen como presidente municipal, yéndote a los estados, no fue el pueblo quien eligió a Cuauhtémoc Blanco. O sea, estoy haciendo obviamente una selección mañosa, porque también podría seleccionar cosas que había hecho el pueblo, como elegir a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que fue un fraude, que elegir a AMLO en el 2006, que también que fue un fraude, elegir al propio AMLO en 2018 como una transición democrática. O sea, a mí el hecho que me vendas la idea, o sea, la reforma es muy profunda y la vamos a analizar, todavía falta bastante más que analizar, pero centrándose en el aspecto de que traspasando la elección de los magistrados del poder ejecutivo y legislativo a la población se soluciona algo, no se soluciona nada, es un refrito político ya
desgastado, pues, pero como ya mencioné, si lo pones del lado positivo, de elegir a buenos gobernantes, del lado negativo, que el pueblo elige malos gobernantes, o sea, no es un argumento sólido, pues, para validar que esa mera acción va a provocar un cambio positivo y que no va a haber corrupción y ya no va a haber conflictos de intereses y que ya se va a reformar el Poder Judicial por elegir el pueblo a los magistrados. Pues. Obviamente hay muchas cosas buenas de esta reforma. Ya platicamos ahorita sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un tema para agilizar la justicia de los 6 meses, etcétera. Eso me parece una buena idea. El de los jueces sin rostro, que los jueces que tengan que ver específicamente con el narcotráfico tengan una protección de su identidad, es otra cosa buena de la reforma. Bueno, lo de la calificación, pues me parece que tengan que tener 8 en general y 9 en las materias relacionadas, me parece un buen filtro, ¿por qué no ponerlo? ¿No? Son cosas que, claro que hay muy buenas cosas en la reforma, pero hay otras cosas que son las que más se exponen y rozan en el populismo simplista. Hay una cosa en mí que se me hace del punto de vista del recurso humano, que yo, a mi juicio, yo como profesor, desearía que los estudiantes y sobre todo los de las facultades de derecho del país, no solamente aquí de la UAS, ¿no? O sea, estuvieran discutiendo la reforma judicial con los documentos que ya emergieron de la Cámara, pues, o sea, con los documentos base, que son los que realmente qué artículos y qué párrafos específicamente se van a modificar y qué es lo que dice cada una de esas propuestas. Pero yo lo que veo de forma general, si yo fuera un estudiante de derecho, yo más que verle un peligro, yo le viera un beneficio a la reforma, porque me daría la posibilidad, si yo soy capaz, académicamente bueno, centrado, y quiero hacer carrera en el Poder Judicial, me da la posibilidad de que yo llegue algún día a ser juez. De la otra manera, como estoy ahorita, si no tengo una red de contactos, si no soy hijo de papi, si no tengo, no tengo una relación familiar en la estructura de poder judicial, no tengo contactos, pues difícilmente voy a llegar a ser un juez. Hay gente que se pasa toda su vida haciendo carrera y trabajando en el Poder Judicial y nunca pueden llegar más allá de un cierto nivel muy, muy medio. O sea, entonces, pero si esta reforma se aprueba y yo soy capaz, repito, y movido y entiendo que lo puedo lograr, pues yo puedo llegar a ser juez. O sea, yo puedo llegar inclusive a ser ministro. Y eso del punto de vista de la formación, de tener la oportunidad, sería positivo para mí. Pues yo lo veo ese punto de vista. También es parte de lo mismo. Estarás diversificando los perfiles. No nada más la estructura que dirán populachera, populista. No, pues ya vas a votar, va a tener libertad y se va a reformar todo. Pero también es crear conciencia. Yo siempre cuando hablan del tema de la democracia, manejo, siempre es el mismo argumento en contra de la democracia. Es que la gente no sabe votar. No toda la gente tiene el tiempo para estar informada de todo. Pero yo a esa gente que se dice ser muy informada le digo, oye, tú no ocupas que todo el mundo sepa de todo. Tú ocupas que la gente que sepa se haga responsable de ese conocimiento y asuma su responsabilidad con mucha humildad, no creyéndose mejor que el otro, con mucha humildad de informar a su comunidad. Y con comunidad no me refiero a que hagan una comunidad en su colonia, que estaría bien también. Me refiero a simplemente en tu familia. Cuando yo tengo una duda de algún tema en cuanto a derecho, un familiar, con ese tipo de expertise. Y asume la responsabilidad de informarnos de ciertos casos y explicarnos con muchísima humildad. Igual es el hecho de tener profesionistas formados con buenos valores y con buenas intenciones. En el caso de comunidades rurales, claro que una comunidad rural que, por cierto, también en teoría debe ser más unida, alguno que sepa el tema habrá. Y ese es el que debe de encabezar, liderar a su comunidad. No tienen que saber todos, no es cierto eso. Pero sí deben de, cada uno de los líderes de comunidad, defender pues lo que son sus intereses y por tanto los intereses del pueblo. Mira, por ejemplo, cuando dicen, es que el pueblo va a elegir a los jueces y los jueces y el pueblo no sabe elegir. Hasta salió un meme de un joven que dijo, oye, los mexicanos no pueden elegir pareja, no saben elegir pareja, van a saber elegir un juez. O sea, ese argumento se me hace también demasiado pobre, pues. Mira, yo lo veo, por ejemplo, pongamos, porque muchas veces lo ponemos como ejemplo Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos.
Ellos llevan elecciones para muchas cosas. Vas a hacer un puente en una comunidad, en un condado. Consultan a las manzanas alrededor. Oye, este puente, este parque, lo voy a eliminar porque consulto a los ciudadanos para saber si lo puedo eliminar. Es más, de hecho, muchos jueces, y eso es en el video anterior que hicimos sobre eso con un periodista basado en Miami, que él dice que en Estados Unidos hay muchas elecciones cada año de jueces locales. O sea, no se elige obviamente a los jueces que están en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ¿sí? Que le llaman Corte Suprema allá, pero se eligen muchos tipos de jueces. De hecho, me decía esta persona que así como lo vemos en las películas, dice, y lo pueden ver en juicios emblemáticos, se nombra un jurado ciudadano. Por ejemplo, dice, ahora que hicieron el juicio de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hasta de los grandes narcotraficantes o del que fue secretario de seguridad aquí con Calderón. El señor García Luna. García Luna. ¿Quién lo encontró culpable? Un jurado ciudadano, no un juez. Nombraste con varios filtros que existen un jurado ciudadano que no tiene derecho a voz, pero sí a voto. Y hay un número específico que ahí lo mira uno como en las películas sentados ahí. Y los abogados que están a favor y en contra se tienen que dirigir a ese jurado. Y dan sus argumentos. ¿Y qué pasa al final de todo el proceso? Ese jurado, ¿sí?, se pone de acuerdo y por unanimidad saca si la persona que está en el juicio ese es culpable o es inocente. Y hasta por escrito le dan el papelito y se lo pasan al juez. ¿Qué hace el juez? El jurado encontró a este señor culpable. Se acabó. Obviamente el jurado ciudadano, como no sabe de leyes, no puede decir cuántos años debe de aplicársele, ni en qué cárcel debe de estar, ni nada. Lo que sí sabe es aplica el sentido común para saber si es culpable o no es culpable. Entonces yo creo que ese argumento de que el pueblo no sepa elegir a un juez, que porque es un juez, no tiene mucha validez. Y si no supieran, oye, ¿y cuándo van a poder? Si no tienen la herramienta, ¿cuándo van a poder? ¿Cuándo van a poder? No. Pues entonces no tiene sentido. Pues sí, suena muy bien lo que comenta, el tema de crear conciencia, me parece un buen paso, y poner a discusión los magistrados de la Suprema Corte es una forma de hacer conciencia, porque desde la presidencia de la República, pues muestras que el Poder Judicial pues está roto, y le expliques a la gente que está corrupto y que dado esa coyuntura hay que ponerse elección. Pues claro que eso crea una conciencia, pero pues yo por eso sí trato de darle, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda en el largo plazo. Yo creo que esto pues sí, claro que puede ser beneficioso. Sin embargo, no puedo dejar de hacer una crítica, como ya lo hice, como ya se comentó en el video que hicimos sobre la reforma política, de eliminar a los plurinominales. En ese momento comenté que me parecía una medida muy cortoplacista, pues muy que beneficia en este preciso momento histórico al partido oficialista que es Morena. Pues si tienes tanta polaridad, el presidente va a salir entre el 60 y 70% al final del sexenio con una popularidad de esa magnitud, pues es tremenda. Y obviamente esto lo instrumentaliza a través de su partido. Ayer miraba el dato que tenían, pues es el único partido en el país que tiene una presidencia municipal en los 32 estados. O sea, la popularidad es tremenda y el rango de influencia que tiene es tremenda. El 70% de los estados está gobernado por Morena. Entonces, si tienes tanta popularidad, puedes hacer este tipo de cambios que te beneficien en este momento, como quitar a los plurinominales y solo dejar a los del voto popular, que son 300. O en este caso, poner a voto popular a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues muy probablemente la terna que tú mandes desde el Poder Ejecutivo sea respaldado por la gente porque eres un presidente extremadamente popular. Pues. Por eso digo que en este preciso momento histórico le beneficia este tipo de reforma, pero el problema es que si se ve a largo plazo, pues imaginemos que esto se haya hecho antes y el PRI ya haya aprobado esto. Imagínate el PRI, un partido pútrido, corrupto y nepotista, que tenga este poder para poder elegir a estos gobernantes. Por supuesto que se puede argumentar que ya se hace actualmente, ¿no? Finalmente los magistrados los deciden el Congreso de la Unión. El presidente manda una terna, se la rechazan, la vuelve a mandar, se la rechazan y pues lo elige el presidente directamente. Fue el caso que pasó con la señorita Yasmina Esquivel, ¿no? Que el presidente mandó 2 ternas con su nombre, se la rechazaron y finalmente la impuso, la designó como magistrada.
Por eso digo que también es válido escuchar las voces de la oposición que digan que sí se puede estar desdibujando la división de poderes si se le da tanto poder al gobierno en turno y no se ve a largo plazo, pero finalizando este tema de manera pues, positiva, podemos verlo que en el largo plazo pues está bien que se esté incomodando, por supuesto, a los ministros, claro que hay que incomodarlos, a quitarles fideicomisos, a bajarles el salario, o sea, quitarles todos los privilegios, pero no nos dejemos ir en esta agitación de quitar privilegios y terminemos eliminando pues pilares fundamentales del país, ¿no? Que es la división de poderes bien estructurada. Creo que tienes razón. Ahora, hay algunas cosas, cambios específicos que contiene la reforma que sí tienen un sentido común de beneficio. Por ejemplo, pasas, digamos, pensando en números, pasas de 11 ministros, hablemos de la Suprema Corte de Justicia, porque hay muchos tribunales hacia abajo. Ya veíamos que está la Suprema Corte de Justicia, las salas superiores, las salas regionales, los jueces de circuito, los jueces de distrito, o sea, es toda una estructura, una pirámide. Ok. Pero hablemos de la parte superior de la pirámide, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los cambios concretos que están proponiendo la reforma es pasar de 11 a 9 ministros. Ahí ya eliminas 2 ministros, que a lo mejor es mucho o poco, no lo sé, pero bajas a 9. Luego, el periodo ahorita actual es de 15 años, lo bajas a 12 años para cada ministro, también sin derecho a reelección. También si lo queremos ver como beneficio, tendrán 3 años de disminución. La otra es que los ministros se jubilen conforme a su derecho laboral, no por el hecho de haber sido ministros y que tengan una pensión vitalicia ellos y luego se la transfieran a la pareja, ¿no? Esposa o esposo. Entonces yo creo que esos son beneficios concretos, específicos. La otra, muy fuerte, repito, es que va a haber mucha más transparencia, mucho más transparencia, y que de alguna manera, si vivimos en un país donde estamos hartos de la política, de que no hay político que salga pobre, o al menos esa es la historia. ¿Cuándo has visto un expresidente pobre? Nunca. Es más, se van a vivir al extranjero. ¿Dónde vive Peña Nieto? ¿Dónde vive Calderón? ¿Dónde vive Cedillo? O sea, yo creo que Fox es el único que está aquí en el rancho, en su rancho. Pero de ahí en fuera, que no es muy modesto el rancho. Que no es muy modesto el rancho. Y que el rancho fue mucho mejorado durante su periodo. Entonces quiere decir que, bueno, si no hay expresidentes pobres, por algo será. Entonces, no es que queramos que sea pobre por sí mismo, pues, sino me refiero que quiero como poner sobre la mesa que la política finalmente, al que se dedica a eso y la ejerce y llega a aspirar a muchos puestos de ese tipo, termina haciéndose beneficiado de alguna manera que no entendemos, o bueno, sí entendemos, pero no lo podemos comprobar. Se asocia con la corrupción, pues, se asocia con cosas no transparentes. Y bueno, si les preguntamos a ellos, pues van a decir que no, por supuesto. Pero millones de dólares que tiene Peña Nieto ahorita, ¿ya los tenía? No, pero recordemos que fue gobernador, luego fue presidente, pues no quiero ser mal pensado, pero ¿de dónde salió todo el dinero? Digo, para tener una inversión y conseguir la ciudadanía o la residencia en España. O sea, ¿de dónde salió Calderón? ¿De dónde salieron la riqueza de todas las familias y de ellos y de toda la familia relacionada y de amigos? Entonces quiere decir que algo está mal ahí en la política mexicana. Pues yo creo que ocupamos dignificar la política, tener políticos mucho más honestos, dignos, transparentes y mucho más, digamos, acorde a sus riquezas, a su ingreso, sea lo que sea. Yo no digo, no estoy peleado con la riqueza, podrá haber un político que sea rico y sea político y sea bueno, pero bueno, que no se visualice que porque se metió a la política, luego se hizo rico. Yo creo que eso hay que entenderlo. Entonces, pues no sé, hay propuestas específicas, repito, bajar el número, bajar la cantidad de años, y la propuesta específica también es que si se eligen, pues al menos van a tener un filtro mucho mayor. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo, Aldo. El que los elijan no va a solucionar el problema de la ineficiencia, digamos, de trabajo, de cuántos dictámenes sacan, de cuánto, etcétera. No los va a eliminar, pero sí les va a meter un candado adicional, una cuña adicional, porque entiéndase que, por ejemplo, los jueces de circuito y de distrito, ellos pueden reelegirse. Entonces,
pues habrá Les jueces conviene hacer un buen trabajo. un buen trabajo, bien intencionados. Si yo soy abogado y me dedico a esto, esta es mi vida, y soy un juez de circuito, de distrito, tengo 9 años, pues yo estoy pensando en otro periodo de 9 años adelante. Entonces, ¿por qué no? Si me debo a una base social, trabajo bien, hago mi trabajo honesto, vivo de mi trabajo, pues dentro de 9 años yo aspiro otra vez a quedarme en el puesto y voy a someterme al pueblo o a la gente para que me convalide que yo estoy haciendo bien las cosas. Entonces, yo pienso que elegir a los jueces no soluciona per se el problema que hay, pero sí mete una cuña adicional que puede servir pues para que sea más eficiente digamos, el Poder Judicial. Obviamente, también hay que ser autocríticos. Yo pienso que la reforma le faltan algunas cosas, al menos de mi punto de vista. Yo digo, yo no tengo el expertise de abogado, pero yo pienso que sí, por ejemplo, no toca las fiscalías estatales o la Fiscalía Federal, no toca todo lo que es digamos, el aparato que hace los expedientes y se los manda al Poder Judicial, que también eso estriba que hagan mal trabajo los jueces. Si una fiscalía integra mal un expediente y se lo manda chueco al juez, el juez dice, yo tengo que liberar al delincuente porque este expediente viene mal hecho y no puedo yo aplico no solamente la ley. Entonces yo creo que eso también, eso digamos, no es una reforma, eso hay que decirlo como autocrítica, integral. Es una reforma que trastoca las bases fundamentales del poder y que los hace pasar por el filtro del voto, pero que hay algunas otras cosas que seguramente en algún futuro tendrán que hacerse. Jorge. Bueno, yo estaba hablando, me parece interesante lo del voto por el hecho de diversificar los perfiles. Ajá. En este caso, sí no va a solucionar el problema de la eficiencia, porque viene un problema también de raíz de las cargas de trabajo, de cómo se hacen los expedientes, de las trabas, de corrupción, de cultura, pero vemos que diversificar los perfiles también puede hacer que las sentencias o las trabas no sean siempre las mismas. Si tienes un mismo tipo de perfil, siempre vas a tener ese mismo tipo de justicia. Y muchas veces, y se ha visto, hay casos documentados que son jueces que no están conectados con los problemas de la gente. Están comunicados muy bien con los problemas de los empresarios, pero con los problemas de la gente solo tienes ese tipo de perfil en los jueces. Entonces de repente se ve que tardan mucho en dar condenas para casos que necesitan resolución inmediata, que no jerarquizan bien eso. Y la otra que dan sentencias que son inhumanas. Directamente que termina siendo... ¿Por qué? No tiene sentido, te estás burlando de la gente, te estás burlando del pueblo, te estás burlando de las víctimas muchas veces, entonces yo creo que puede ayudar. Una curita, no es solucionar el problema porque te digo, tiene un trasfondo cultural y de corrupción, pero poner un pequeño parche en eso para que no siempre llegue el mismo tipo de perfil. ¿Sí se acuerdan del caso ese que salió? Bueno, es un caso, pues, nada más específico, del juez que dejó en libertad a un violador porque la menor, ¿sí? No recordó el día. No recordó la hora, o creo que la hora o el día de la violación. Y el lugar. Y el lugar. Hay que decirlo, no sabemos nombre, nada, es una niña, creo que de 4 años. 4 años, sí. No sabía. No supo, o sea, cuando el juez o cuando la gente le preguntó a la niña cuál era la hora y el día de la violación, la niña no pudo responder. Ese argumento fue suficiente para decir, lo libero. O sea, y dicho por el mismo juez. Sí es culpable, y sí le creo que haya pasado, pero como no me pueden comparar lugar y hora, yo no puedo dictar sentencia. Claro, eso es para desmadrar el edificio, pues, o sea, eso si vas y quemas el edificio, la chingada no es justificable, o sea, eso es una mentada de madre. O sea, es una mentada de madre, y sin embargo pasó en este país y recientemente. O sea, eso demuestra lo podrido que está el sistema judicial. O sea, no es posible que una persona, un juez con un criterio, un abogado, tome ese criterio. Entiendo que tiene que respetar la ley, pero ¿dónde está? Por eso lo que dice Jorge, le falta pueblo, le falta
humanidad, le falta conocer el problema real. O sea, no puede ser esa decisión. No puede estar tan enajenado, pues. Es que están aquí dice la ley y el proceso. Y dice esto y yo no me muevo. Está inválido, porque el proceso no es correcto. O Oye, sea, Dios mío, ¿no? Tantita prudencia a la hora de aplicar o sea, la ley, aplica ¿no? un criterio, o sea, un criterio que te permita decir, bueno, señores, esto no puede ser, o sea, yo invalido esa pregunta, pregúntale de otra forma, otra cosa, pero no tomes como argumento porque una menor de 4 años sometida a esa situación, esa circunstancia, ¿cómo va a saber hora, día? Pues no es inaudito, pues digo, y nomás lo traje a la mesa como un botón. Entonces, ahora, otra cosa que propone la reforma es que sea más expedita la justicia y concretamente 2 cosas. Todo juicio fiscal o que tenga que ver con justicia administrativa le pone una traba de hasta 6 meses. En caso de que el juez no resuelva hasta 6 meses o en un tiempo a máximo de 6 meses, tendrá que justificar al Tribunal de Disciplina Judicial por qué no puede tomar la decisión y tiene que alargarse un periodo o más tiempo. Pues. O sea, ya tiene que entrar un proceso de justificación, obviamente argumentativa, y le tiene que autorizar que en ese caso concreto se alargue. La otra límite que pone es que en todos los juicios penales no puede alargarse más de 1 año para dictar sentencia. Porque no puede ser. Hay otro caso. Ese yo salió en la tele a nivel nacional. Una persona, creo que tiene, no sé si como 15 años en la cárcel, no le han dictado sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por lo que gustes y mandes. No le han dictado sentencia. Es culpable. Pues. Es culpable, pero está y no le han dictado sentencia. Y su abogado ahora argumenta que la pena de su defendido, ¿sí? del que está preso, pudiera ser a lo mejor menos de 15 años. Es una ineficiencia total. Total. Pues. Imagínate que el juez ya ve a su casa y diga, a ver, ok, sí, eres culpable. 12 años. El tipo lleva 15 en la cárcel. Devuélvele 3 años de vida. No, pues no se puede. O sea, yo creo que son tipos, cosas que uno tiene que entender y decir de que la justicia en este país es ineficiente, ¿sí? No es justa, no es expedita, no es transparente y está al servicio de los poderosos. Eso yo creo que es incuestionable. Obviamente, pues hay muchas cosas que sí son buenas, que se pueden rescatar. No todos los jueces son corruptos, ni tampoco ineficientes, ni inconscientes. Habrá algunos muy buenos. Pues obviamente yo creo que eso hay que construir sobre lo positivo y eliminar lo negativo. Al menos ese es mi punto de vista. Aldo. Pues yo creo que podemos dar comentarios finales. Sí, finales, por el tiempo, sí, porque ya estamos sobre las... Pues en lo general estoy de acuerdo en la forma pues, de hacer política, de Obrador, el tema, los cambios constitucionales que ha hecho, este es uno más de ellos, pero pues las becas que ha dado las becas de jóvenes construyendo y escribiendo el futuro me parecen buenas, de justicia social, el tema de las pensiones a adultos mayores, el tema de las ayudas que va a poner Sheinbaum entrando, el tema del desarrollo de infraestructura en el sur de México, todo eso me parece bien. Obviamente tengo ciertas críticas con el tema de lo que ya hablaba de ser muy cortoplacista, de tomar decisiones que lo beneficien en este momento, pero en lo general confío en que pues, va a ser una buena reforma. Tiene ahí términos de que el magistrado tiene que tener buena fama y tiene recomendación de sus vecinos. Me parecen palabrerías que no me gustan del todo porque me parecen muy ambiguas, pero confío y espero que pase lo mejor con esta reforma, porque ahí se cumplan los estatutos que se están diciendo en la reforma y que no se haya vacíos legales. Ya en los transitorios, ya también para ir cerrando, en la propuesta, en los artículos transitorios de la propuesta de reforma, se estipula que para el 2025 se elegiría la mitad de los jueces, ¿sí? Ministros y jueces, y la otra mitad se elegiría en el 2027. O sea, quiere decir que no se va a derrumbar todo para el próximo año. O sea, se va a elegir, van a convivir 2 años jueces que fueron electos bajo el nuevo mecanismo y jueces que ya venían nombrados y que van a seguir hasta el 2027. Entonces quiere decir que la reforma total se concretaría, de aprobarse ahorita en el Senado, se concretaría hasta el 2027 ya al 100%. Pues ese también hay que aclararlo. Jorge, ya para cerrar. Pues mira,
creo que se notó en mi discurso general que a mí sí me gusta la reforma, me gusta lo que plantea, tiene errores, más por omisión que errores propios de planteamiento. Lo que sí pido mucho es que los jóvenes que les gusten estas temáticas también sean responsables y lean. No es muy largo. 41 páginas, no 40, es muy largo. Es más, quítale la primera, 39 páginas. No es muy largo el documento. Está. O sea, es un documento que lo pueden bajar de internet, pues ahí está. No es muy largo el documento, de verdad, hagan la responsabilidad y lean eso porque memes, cosas muy ridículas a partir de este papel y sobre todo, lo que más les gusta a los medios de comunicación, el terror. Les gusta mucho el terror. Simplemente es plantearse bien y ser precavidos. Vigilar, ok. ¿Qué sí se tiene que ver? Pues que los procesos electorales sean justos, sean transparentes, que no haya moches, que no haya corrupción. Mantener vigilado el poder, que es muy importante. Pero hay una diferencia muy grande entre tener vigilado el poder, estar informado, o ser un completo miedoso, que te metan miedo, decir, no, ya se va a acabar el mundo, nada, todo pánico completo, vamos a marchar, vamos a protestar, vamos a cambiar el mundo, ¿cómo? Dejando todo igual. No me parece correcto que usen los jóvenes con esa herramienta, sobre todo, porque es verdad que sobre todo los jóvenes y los adultos mayores, pues son más, tienen menos protección para ese tipo de cosas, y sobre todo los jóvenes que son los que más energía tienen, son los que más usan para movimientos ridículos como el del día de ayer. Yo creo en forma general, también ya para cerrar, es que de hecho, al menos de mi punto de vista, el Poder Judicial está mal. O sea, yo creo que ese es un diagnóstico que nadie puede estar en contra. O sea, el Poder Judicial en este país, en México, está equivocado. Es ineficiente, ya dijimos, es corrupto, no es transparente, no es expedito, todas las características que usted quiera. Entonces, de que se requiere una reforma, se requiere una reforma. Lo que debería de estar discutiendo la oposición en todo caso es cómo reformarla, qué reformar. ¿Qué más ocupa? No ponerse, porque una cosa como dice Aldo, me voy para que no legislen y tapo la cámara. O sea, como que se ve algo ridículo que yo me estoy oponiendo a que este tren marche o que este carro funcione y camine, a que este poder se mejore. Así se ve, así lo ve la población. Y desde ese punto de vista, la oposición no va a ganar adeptos así. Al contrario, los perdería desde mi punto de vista. Yo creo que la oposición, de manera inteligente, tendría que mejor subirse a la reforma y proponerle cambios a la misma reforma y decir, qué puntos deben de cambiar para mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O si hay algo que no está incluido, incluirlo. Si hay algo que está incluido y está mal, se puede mejorar, se puede corregir. Yo creo que eso tendría que hacer la oposición. Es el planteamiento básico de la política. Es el planteamiento básico de la política. O sea, propones, ok, está bien esto, pero de esta forma mejor. Si no se te aprueba esa modificación a la reforma, puedes salir a decir, Morena no me lo aprobó. Por eso. Ahí le estás dando un golpe. Y si te lo aprueban, nosotros fuimos los que luchamos. Es un ganar el cambiar, el proponer, el intentar mejorar. Pero les molesta cambiar sus estructuras de poder. Sí, o sea, oponerse por oponerse no tiene sentido. Y a lo que yo veo en forma resumida es que la reforma va a pasar, va a salir y la oposición se va a quedar sin haberle adicionado cosas simplemente por adoptar una posición desde negación y negación y negación, incluido desde los mismos que están en el Poder Judicial hasta el bloque opositor. Nomás estar negando no es la solución y están dando una mala percepción pues para sus posibles clientes que son los votantes, pues yo creo que ese punto de vista. Bueno, pues cerramos el video hasta aquí. Yo les agradezco mucho, Aldo, todos tus comentarios y Jorge también. Y bueno, a usted, gentil auditorio, que nos prefiere, le agradecemos ahí que le dé like al video, que comparte el video, que se suscriba si no está suscrito al canal Visión B. Y pues eso nos va a ayudar mucho a seguir haciendo videos de calidad. Pues nos vemos hasta un próximo video. Y adiós, producción. Nos vemos. Yo soy producción, va, bueno. Sí.